Hablar de Talina Fernández es remontarse a una época de oro en la televisión mexicana, a una mujer que supo ganarse el cariño del público con su voz cálida, su manera única de narrar y sobre todo con la elegancia con la que vivió cada etapa de su vida. Pero antes de convertirse en una de las personalidades más queridas del medio artístico, Talina fue una niña con sueños, miedos y anhelos que marcaron el inicio de una vida destinada a brillar. Infancia en un México en transformación. Talina nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México, en un contexto nacional que todavía intentaba recuperarse de los estragos sociales y económicos de las décadas anteriores. Provenía de una familia de clase media acomodada, lo que le permitió crecer rodeada de cierta estabilidad, aunque también de estrictas normas que la moldearon como una mujer disciplinada y consciente del deber. Desde pequeña mostró un talento innato para comunicarse. Le encantaba contar historias, declamar poemas y leer en voz alta frente a familiares y amigos. Esa facilidad para expresarse sería, años después, la llave que abriría la puerta de su carrera en los medios. Sus años escolares transcurrieron en instituciones privadas, donde fue educada bajo principios tradicionales, pero con un énfasis en la cultura y las artes. La literatura, la música clásica y el teatro llamaron poderosamente su atención, y no era raro verla participar en concursos de oratoria, donde su voz clara y segura sorprendía a maestros y compañeros. Juventud marcada por la curiosidad. En su adolescencia, Talina empezó a sentir la necesidad de ir más allá de lo convencional. Aunque sus padres tenían expectativas claras sobre el camino que debía seguir, ella soñaba con un mundo distinto, uno en el que pudiera comunicar, viajar y conocer personas de diferentes ámbitos. Esta inquietud la llevó a buscar experiencias que nutrieran su visión de la vida. Fue en esos años cuando comenzó a desarrollar su característica curiosidad periodística. Hacía preguntas incisivas, observaba cada detalle y tenía una memoria prodigiosa para retener historias y reproducirlas con exactitud. La década de los 60, marcada por cambios culturales en todo el mundo, la influenció profundamente. En México se vivía un auge en la televisión y en los medios de comunicación. Poco a poco, surgían figuras que se convertirían en referentes nacionales. Talina, sin saberlo todavía, estaba destinada a formar parte de esa generación que transformaría la pantalla chica. La educación como base fundamental, determinada a tener una formación sólida. Talina Fernández decidió estudiar enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, una decisión que sorprendió a muchos, ya que todos esperaban que siguiera un camino más artístico desde el inicio. Sin embargo, para ella, la enfermería era una forma de servir a los demás, de entender el dolor humano y de mantenerse cerca de las personas en sus momentos más frágiles. Esa sensibilidad que adquirió en hospitales, rodeada de pacientes y médicos, fue crucial para la empatía que transmitiría más adelante en su faceta como comunicadora. Aunque ejerció la enfermería por un tiempo, pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba ligada a la comunicación. Aquella formación, no obstante, le dejó una huella imborrable. La capacidad de escuchar con atención, de hablar con ternura y de proyectar serenidad incluso en medio de la adversidad. El inicio de una pasión. En paralelo a sus estudios, Talina empezó a acercarse tímidamente al mundo de los medios. Su belleza natural, sus modales refinados y, sobre todo, su manera impecable de hablar, llamaron la atención de quienes la escuchaban. Muy pronto recibió la oportunidad de incursionar en la televisión como conductora de programas culturales y de entretenimiento. En aquel entonces, pocos imaginaban que esa joven enfermera que leía con pasión frente a las cámaras se convertiría en una de las grandes narradoras de la televisión mexicana. La vida personal de Talina también comenzaba a tomar forma en aquellos años. Sus primeros amores, sus amistades juveniles y sus ilusiones alimentaban un espíritu lleno de energía y determinación. Ella misma confesó en múltiples entrevistas que, aunque era soñadora, también tenía los pies en la tierra. Sabía que para destacar había que trabajar duro, ser constante y sobre todo mantener la disciplina.
una mujer adelantada a su tiempo. Los años juveniles de Talina Fernández reflejan a una mujer que nunca se conformó con lo establecido. En un México todavía marcado por roles tradicionales de género, ella rompió esquemas al perseguir una carrera profesional y al mismo tiempo mantener un equilibrio con su vida personal. No se dejó encasillar y desde sus primeros pasos ya mostraba la dualidad que la caracterizaría siempre. La dulzura de una dama refinada y la fuerza de una mujer determinada a dejar huella. Hablar de Talina Fernández es evocar la evolución de la televisión mexicana desde sus primeras décadas de consolidación hasta el inicio del siglo XXI. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva no solo por la forma impecable en la que se expresaba, sino también por su capacidad de conectar con diferentes generaciones. Su carrera fue extensa, variada y llena de momentos que definieron la historia de los medios en México. Los primeros pasos en la pantalla chica. Tras haber concluido sus estudios en enfermería y dar sus primeros pasos como conductora, Talina se enfrentó al gran reto de trabajar en un medio todavía dominado por voces masculinas. La televisión mexicana de los años 70 estaba en pleno auge. Televisa emergía como el gigante que dominaría la industria, y nuevas figuras se disputaban la atención del público. En este contexto, Talina comenzó a construir una reputación única gracias a su voz clara, pausada y, sobre todo, elegante. Muy pronto se ganó el apodo de la Dama del Buen Decir, un título que la acompañaría toda su vida y que simbolizaba el respeto y la admiración que despertaba. No solo era una conductora, era una narradora, una mujer que sabía transmitir emociones con cada palabra y que mantenía un estilo impecable, alejado del sensacionalismo. Narradora de eventos históricos. Uno de los momentos clave de su carrera fue cuando comenzó a cubrir eventos nacionales e internacionales de gran relevancia. En un país donde la televisión era la ventana principal hacia el mundo, Talina se convirtió en el puente entre el público y los sucesos más importantes. Narró bodas reales, eventos culturales y hasta transmisiones históricas que requerían de una voz con autoridad y sensibilidad. Un ejemplo emblemático fue su cobertura de los funerales de figuras públicas en México y en el extranjero. La sobriedad y el respeto con que transmitía cada palabra la distinguían de otros comunicadores. El público confiaba en ella porque más allá de la noticia, transmitía humanidad. A lo largo de su trayectoria, Talina participó en una amplia variedad de programas, desde espacios culturales hasta emisiones de entretenimiento y reality shows. Supo adaptarse a los cambios del medio, pasando de la televisión tradicional en blanco y negro a los formatos más modernos del siglo XXI. Condujo noticieros, colaboró en magazines matutinos y fue invitada recurrente en programas especiales de Televisa. Uno de los aspectos que más llamaban la atención era su capacidad de moverse entre géneros. Podía narrar un evento solemne un día y al siguiente participar en una dinámica de entretenimiento sin perder su porte característico. Su voz también se convirtió en parte fundamental de ceremonias emblemáticas. Por ejemplo, su presencia en eventos como los Juegos Olímpicos de México 1968 y transmisiones especiales de carácter cultural consolidaron su prestigio como una figura de autoridad y clase. La voz que se volvió un sello. En un mundo donde muchas conductoras buscaban llamar la atención por su imagen, Talina destacó por la fuerza de su palabra, su dicción, su ritmo y su capacidad de articular ideas hicieron que su voz fuera reconocible incluso para quienes no la veían en pantalla. La radio también fue un espacio donde dejó huella. Participó en emisiones culturales y de análisis, demostrando que su talento no dependía del aspecto visual, sino de la fuerza de su comunicación. Esta versatilidad fue la que le permitió mantenerse vigente durante más de 5 décadas, algo que pocos comunicadores logran en un medio tan cambiante. Reconocimientos y legado en vida. El reconocimiento a su trayectoria llegó de muchas formas. Premios, homenajes y, sobre todo, el cariño del público. En cada aparición pública, Talina era recibida con aplausos y respeto. Sus colegas la describían como una mujer exigente consigo misma, perfeccionista y disciplinada,
pero también como alguien generosa con los jóvenes que iniciaban en los medios. No en vano. Muchos periodistas y conductores actuales han confesado que aprendieron de ella la importancia de la ética, el respeto y el profesionalismo en la comunicación. Talina no concebía el trabajo frente a cámaras como una simple manera de ganar notoriedad. Lo entendía como un compromiso con la sociedad y como un deber hacia la verdad. Una carrera que trascendió generaciones. Lo más notable de su trayectoria es que nunca se quedó anclada en una época. Supo renovarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y de estilo televisivo. En sus últimos años, incluso incursionó en proyectos digitales y entrevistas en plataformas modernas, mostrando que la pasión por comunicar no conocía límites de edad ni de formato. Esa capacidad de adaptación la convirtió en un ejemplo no solo para comunicadores, sino también para mujeres que buscaban abrirse camino en profesiones dominadas por hombres. Talina Fernández demostró que la elegancia, la inteligencia y la preparación eran armas. Si la carrera de Talina Fernández estuvo marcada por el éxito y la admiración pública, su vida personal estuvo teñida de intensos contrastes. Momentos de felicidad, romances que llenaron titulares y, sobre todo, dolores que la acompañaron hasta sus últimos días. En este capítulo nos adentramos en su faceta más íntima, aquella que pocas veces mostraba frente a las cámaras, pero que definió gran parte de su legado humano. Los amores Talina se casó en 2 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Gerardo Levi, con quien compartió una etapa de juventud llena de ilusiones y proyectos. De esa unión nacieron sus 2 hijos mayores, Mariana y Patricio. Aunque la relación no duró para siempre, dejó huellas imborrables en su historia, ya que la maternidad transformó por completo su manera de ver la vida. Posteriormente contrajo matrimonio con Alejandro Carrillo Castro, un reconocido político mexicano. Con él tuvo a su hija menor, Coco, quien se convertiría en uno de los pilares emocionales de la comunicadora. Este segundo matrimonio la vinculó a los círculos de poder y a la vida pública desde otra perspectiva. Pero con el tiempo también enfrentó las tensiones que suelen acompañar las relaciones expuestas al ojo público. Aunque ambos matrimonios terminaron, Talina nunca se cerró al amor. Durante entrevistas confesó haber conocido a hombres que la hicieron sonreír y sentir acompañada, pero también dejó claro que su mayor prioridad siempre fueron sus hijos y su carrera. Esa honestidad le ganó el respeto del público. No se mostraba como una figura perfecta, sino como una mujer que, al igual que muchas, intentaba equilibrar el amor y la responsabilidad. Una madre entregada. Si algo definió a Talina Fernández en lo privado, fue su papel como madre. Siempre habló con orgullo de sus hijos y dedicó innumerables esfuerzos para darles estabilidad, incluso en medio de su apretada agenda laboral. Mariana, su hija mayor, heredó de ella la pasión por la comunicación y se convirtió en una reconocida periodista y productora. Patricio, en cambio, decidió mantenerse alejado de los reflectores, construyendo una vida más discreta. Coco, la menor, representaba para Talina una luz especial. Su relación era cercana, cómplice, llena de confidencias. Con frecuencia, Talina compartía anécdotas de su vida familiar, recordando cómo sus hijos la mantenían con los pies en la tierra y cómo, a pesar de sus compromisos profesionales, siempre encontraba un momento para estar presente en los momentos importantes. La tragedia que marcó su vida. En 2005, la vida de Talina se vio sacudida por una de las tragedias más dolorosas que cualquier madre puede enfrentar: la pérdida de su hija Mariana Levi, quien falleció repentinamente a los 39 años debido a un infarto provocado por un asalto frustrado. La noticia conmocionó a México entero, no solo porque Mariana era una figura pública muy querida, sino porque el dolor de Talina se convirtió en un reflejo de miles de familias que han sufrido la violencia y la inseguridad. Ese episodio la marcó profundamente. En entrevistas posteriores, Talina confesó que jamás superó la ausencia de Mariana,
aunque encontró fuerzas para seguir adelante en el amor por sus nietos, los hijos de Mariana. Paula, José Emilio y María. La comunicadora asumió un papel clave en su crianza y se convirtió en una figura materna para ellos, demostrando una vez más su fortaleza inquebrantable, la abuela que todos quisieran tener. La relación con sus nietos fue uno de los aspectos más luminosos de su vida. Para Talina, ser abuela significaba revivir la maternidad con una nueva perspectiva, con más paciencia, con más ternura y con la sabiduría que solo los años otorgan. Sus nietos solían hablar de ella como una mujer cariñosa, divertida y siempre dispuesta a escuchar. En los últimos años, incluso cuando su salud comenzaba a resentirse, Talina encontraba en ellos la motivación para seguir adelante. No había entrevista en la que no mencionara lo importantes que eran para ella, ni evento familiar en el que no se mostrara orgullosa de su descendencia. Una vida privada bajo los reflectores. Vivir como figura pública no siempre fue fácil. Los medios de espectáculo siguieron de cerca sus romances, sus separaciones y hasta sus momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, Talina aprendió a manejar la presión mediática con elegancia. Nunca negó su dolor, pero tampoco permitió que definiera toda su historia. Su honestidad y su dignidad frente a la adversidad se convirtieron en un ejemplo para muchas mujeres que atravesaban situaciones similares. Ella misma decía que la vida le había puesto pruebas duras, pero que había aprendido a levantarse una y otra vez. No se trata de no caer, declaró alguna vez. Se trata de saber levantarse con dignidad. Esa frase resume la filosofía que transmitió tanto en lo profesional como en lo personal. El 28 de junio de 2023, México se despertó con una noticia que estremeció a todos. Talina Fernández, la dama del buen decir, había fallecido a los 78 años. La noticia recorrió las redacciones, los hogares y las pantallas, como un eco imposible de ignorar. Para millones de mexicanos, Talina no era solo una comunicadora. Era parte de la familia, la voz que había acompañado a generaciones en momentos históricos y cotidianos. Su partida estuvo rodeada de homenajes, lágrimas y recuerdos, pero también de una certeza. Su legado permanecería intacto en la memoria colectiva del país. El funeral. Un encuentro entre dolor y gratitud. El funeral de Talina Fernández se convirtió en un evento profundamente emotivo. Familiares, amigos, colegas y admiradores se reunieron para despedirla en un ambiente solemne pero cargado de cariño. Las coronas de flores llegaban una tras otra, y entre ellas destacaban las dedicatorias de personalidades del mundo artístico, político y social que habían compartido con ella diferentes etapas de su vida. Los discursos fueron un reflejo del impacto que Talina tuvo en cada persona que la conoció. No faltaron las anécdotas sobre su disciplina frente a cámaras, su calidez como amiga y su fortaleza como madre y abuela. Muchos coincidían en que no solo era una profesional impecable, sino también una mujer de gran corazón. Las lágrimas de sus nietos, el rostro conmovido de su familia y los aplausos de quienes asistieron confirmaban que Talina se había ganado un lugar privilegiado en la memoria de México. El homenaje a José Manuel. Un recuerdo compartido. En medio de los actos fúnebres, surgió un homenaje muy especial. El recuerdo de José Manuel, uno de los grandes amores de su vida, con quien compartió momentos de complicidad y afecto que marcaron profundamente su historia personal. La familia, consciente del significado que tuvo esa relación, decidió rendir un pequeño tributo a su memoria dentro de la diosa Talina. En una ceremonia privada, se recordó la influencia que José Manuel tuvo en la vida de la comunicadora, destacando el apoyo, la compañía y la ternura que él representó en una etapa fundamental para ella. Fue un gesto simbólico pero poderoso, que mostró a Talina no solo como la figura pública intachable, sino como la mujer que también amó, sufrió y encontró refugio en personas clave de su existencia. Este homenaje paralelo generó comentarios entre los asistentes y, posteriormente, en los medios, pues reflejaba la faceta más íntima de Talina.
su capacidad de amar con intensidad y gratitud. Una despedida que trascendió pantallas. Los homenajes no se limitaron al funeral. En los días posteriores, programas de televisión, estaciones de radio y plataformas digitales dedicaron emisiones completas a recordar su vida y obra. Conductores, periodistas y artistas coincidieron en que Thalina había sido un ejemplo de profesionalismo y dignidad. El público, por su parte, llenó las redes sociales de mensajes y fotografías. Algunos compartían recuerdos de infancia viendo a Thalina narrar eventos importantes, mientras otros destacaban la forma en que los acompañó con su voz en momentos de duelo nacional. Era evidente que la dama del buen decir había logrado trascender generaciones y dejar una huella difícil de igualar. El significado del título. El funeral de Thalina Fernández. El homenaje a José Manuel fue increíble. Refleja justamente esa dualidad que caracterizó la despedida de la comunicadora. Por un lado, el funeral solemne que mostró el respeto de un país entero hacia una de sus figuras más queridas. Por otro, el homenaje íntimo a José Manuel, que reveló el costado más humano y personal de Thalina. Lo increíble no está en la pompa ni en la magnitud del evento, sino en la emoción genuina que se vivió. Un país despidiendo a una mujer que durante décadas fue símbolo de elegancia. Y al mismo tiempo, una familia recordando con ternura a quien supo ser madre, abuela y compañera. Ese contraste, la comunicadora pública y la mujer privada, fue lo que dio sentido al último adiós. Thalina Fernández partió, pero lo hizo dejando tras de sí un legado de profesionalismo, amor y fortaleza que seguirá inspirando a futuras generaciones. El legado eterno. Hoy, al recordar su funeral y el homenaje a José Manuel, queda claro que la historia de Thalina no terminó con su muerte. Su voz sigue resonando en archivos televisivos, en los recuerdos de quienes la escucharon y en los corazones de su familia. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por la huella que se deja en los demás. Así, México no solo despidió a una comunicadora ejemplar, sino que celebró a una mujer que con cada palabra enseñó a decir y a vivir con dignidad.